Perfecto, entonces. Entonces, seguimos con la bolilla número 2. Ahora nos toca estudiar el tema 18, que sería ciclo cardíaco, fenómenos generales y sus interrelaciones. Recuerden entonces que en el caso de el ciclo cardíaco, está bueno si ustedes empiezan a hablar del tema. Lo primero entonces, lo más importante es definir qué es el ciclo cardíaco. Acuérdense que el ciclo cardíaco es la serie de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y hemorreológicos que transcurren entre dos latidos o durante un latido y que permiten al corazón ejercer su función de bomba. Recuerden que el ciclo cardíaco dura más o menos 0,8 a 1 segundo, ¿tá? Y lo van a dividir en dos fases que son la diástole y la sístole. Por favor, tengan en cuenta cuando le digan al profe cuáles son esos fenómenos. Él lo estuvo preguntando en los orales. Fenómenos eléctricos, recuerden que son los potenciales de acción. Acuérdense cuáles son las formas de evaluar estos fenómenos. O sea, ¿qué estudios yo le haría al paciente para evaluar esos fenómenos? Por ejemplo, como les dije hace un rato en la bolilla anterior, el profe preguntó, bueno, si me hablas del volumen de fin de diástole, ¿qué estudio, o sea, cómo evaluás en un paciente el volumen de fin de diástole? Esa fue la pregunta. Bueno, por ejemplo, si van a evaluar los fenómenos eléctricos en los pacientes, están evaluando potenciales de acción. Recuerden que con el electrocardiograma yo evalúo eso, los cambios eléctricos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Si quiero evaluar fenómenos mecánicos, recuerden que el ecocardiograma me evalúa eso. Es decir, el ecocardiograma me evalúa los fenómenos mecánicos, es decir, los movimientos valvulares, por ejemplo, me muestra también si hay alguna parte de la pared que no se está contrayendo, porque a lo mejor tuvo un infarto, y también me muestra los cambios de volumen. En cuanto a los fenómenos sonoros, acuérdense que los ruidos cardíacos los podemos ocultar en el paciente, pero si hablamos de o sea, si el profe le pregunta cómo evaluaría los fenómenos sonoros en un paciente, que son los ruidos que ya estudiamos en la bolilla 1, podemos, con el examen físico, le podrían decir. Con el examen físico, es decir, la ocultación, le pueden hablar al profe de los focos de ocultación y ahí cuáles son los ruidos que se van a escuchar en cada foco. Pero si hablamos de un método diagnóstico, sería el fonocardiograma, el que permite evaluar los ruidos cardíacos. Si el profe le dice, ¿cómo evaluarías en un paciente los ruidos cardíacos? Con la ocultación principalmente. ¿Está? Podemos agregarle algo de palpación, ¿se acuerdan? Que el primer ruido coincide con el pulso, así que podemos usar un poco de palpación para saber si es primero o segundo ruido, pero en general es la ocultación, así que repasan los focos de ocultación y cómo se tiene que escuchar cada ruido que estuvimos charlando anteriormente. Y finalmente los fenómenos hemorreológicos, como ya les dije, si estamos hablando de volúmenes cardíacos, acuérdense que es el ecocardiograma el que me permite evaluar esto. Si estamos estudiando depresiones en el corazón, los catéteres. Para las cámaras derechas, recuerden que tenemos el catéter de Swan-Ganz. Para las cámaras izquierdas, catéteres arteriales, los mismos que sirven para aorta. ¿Está? Porque vi que el profe estuvo preguntando esto. Acuérdense que al ciclo cardíaco lo van a separar en la diástole y la sístole. La diástole, recuerden que dura 2/3 de ese ciclo, y ahí explican relajación isovolumétrica y llenado ventricular. Y en la sístole, recuerden que dura solo 1/3 del ciclo cardíaco, y ahí teníamos la contracción isovolumétrica y la eyección ventricular. ¿Ya? Le van a empezar a explicar al profe todos los eventos, como yo les dije, comiencen desde donde ustedes quieran a explicar el ciclo. La mayoría de los chicos a los que les tocó explicar esto, lo explicó así como nosotros lo dimos y no hubo ningún problema. ¿Cuál puede ser el problema al explicar ciclo cardíaco? Que el profe les puede pedir que esto que le van a explicar ustedes de forma oral, lo expliquen en el loop volumen-presión, o sea, en el gráfico de volumen-presión, que lo pueden hacer sin problema. Y por favor, ya los orales son presenciales ahora. El profe a veces le suele mostrar el diagrama de Wiggers, el que tenía todas las curvas, y que ustedes le expliquen
alguna de esas curvas. A ver, esta curva que está acá, vamos a suponer que les toca la de presión de ventrículos durante el ciclo. Bueno, ¿qué me está explicando? Entonces, le pueden explicar el ciclo, a lo mejor de manera oral, o que el profe les muestre un gráfico y les diga, bueno, explícame acá en el diagrama de Wiggers el ciclo cardíaco. Así que, por algo vieron que yo me tomé mucho tiempo, bueno, nos tomamos todos mucho tiempo para estudiar el diagrama de Wiggers, porque tiene muchas curvas y muchas cosas que podríamos explicar. Ahora, si les toca explicar a ustedes, empiecen obviamente por el principio, explicando el ciclo, y después vean, a ver, si el profe les hace alguna de las preguntas del diagrama de Wiggers o del loop, ¿no? Acuérdense que el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo comienza con la apertura de la válvula mitral y ahí comienza el llenado. Acuérdense que el primero, el llenado ventricular, empieza siendo pasivo, porque no hay sístole auricular. Dentro del llenado pasivo, recuerden que primero es rápido, porque hay mucho gradiente de presión, y después se empieza a enlentecer, porque el gradiente va disminuyendo, ¿no? Luego recurrimos recién ahí a el llenado activo, que es la sístole auricular. Una vez que se finaliza el llenado activo, recuerden que ahí el ventrículo en ese momento va a tener 120 a 130 mililitros de sangre, que acuérdense que es el volumen de fin de diástole, como para relacionar los temas. ¿Qué presión va a tener en ese momento el ventrículo cuando ya finalizó el llenado? La presión de fin de diástole, ¿no? Volumen de fin de diástole, entonces, 120 a 130 mililitros. Presión de fin de diástole, acuérdense que es de 12 a 18 milímetros de mercurio. Y eso es la precarga, si lo relacionamos con lo que hemos visto en la bolilla anterior. Cuando la presión en el ventrículo supera la de la aurícula, se cierra la válvula mitral. Recuerden que eso sería el primer ruido cardíaco. Se puede ocultar en el foco mitral. Acuérdense que el foco mitral se encuentra en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Como para ir repasando todas esas cuestiones. Una vez que se cierra la válvula mitral, comienza la sístole, específicamente el periodo de contracción isovolumétrica, en donde la presión de fin de diástole, que era de 12 a 18 milímetros de mercurio, la tenemos que aumentar para superar a la presión arterial diastólica, que es la que tenemos en aorta. Así que durante la contracción isovolumétrica, el volumen de fin de diástole es el que se mantiene igual, no va a cambiar, pero la presión aumenta hasta más de 80 milímetros de mercurio para que se abra la válvula aórtica. Recuerden que esto no va a generar ningún ruido. ¿Ah? Continúa la sístole, pero esta vez la eyección ventricular. ¿Ah? Durante esta eyección ventricular, el ventrículo, como se sigue contrayendo, sigue aumentando su presión. Recuerden, durante la contracción isovolumétrica, el ventrículo se contrae, pero sin eyectar sangre. Para repasar, a esto le llamábamos trabajo interno, que representa el 80% del trabajo, de la energía que va a gastar el ventrículo. Es un trabajo inútil, o es un trabajo potencial porque no se eyecta sangre. El tipo de contracción que hacemos acá es una contracción isométrica. No se confundan con isovolumétrica. Isométrica, si lo relacionan con músculo esquelético, acuérdense que la longitud se mantiene igual, pero hay aumento de tensión. ¿Ah? Ahora, cuando hago eyección, se sigue contrayendo el ventrículo, por lo tanto la presión al principio va a aumentar hasta 120 milímetros de mercurio. Como acá sí estamos eyectando sangre, recuerden que el trabajo que va a estar haciendo el ventrículo es trabajo externo, o trabajo volumen, o trabajo útil, o trabajo mecánico, porque sí hay eyección de sangre. ¿Ah? Recuerden que el trabajo externo representa el 20% de la energía que va a gastar el ventrículo, y el tipo de contracción muscular que vamos a tener acá es una contracción isotónica. Se modifica la longitud del ventrículo porque las fibras se acortan, pero la tensión se mantiene igual. Como para repasar con otras cuestiones que hemos dado. Recuerden que al principio la eyección va a ser rápida, pero después se va enlenteciendo. Una vez que la presión en la aorta supera la del ventrículo, la de aorta de 80 pasa a ser 120 milímetros de mercurio, que es la presión arterial sistólica, el ventrículo cae por debajo de 120, ahí se cierra la válvula aórtica. Eso genera el segundo ruido cardíaco que se puede ocultar en el foco aórtico, recuerden,
segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha, obviamente. ¿Cuánto volumen de sangre fue el que se eyectó durante esta eyección ventricular? Recuerden que es el volumen sistólico de 70 a 80 mililitros. ¿Cuál es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al cerrarse la válvula aórtica? Recuerden que es el volumen de fin de sístole de 50 a 60 mililitros. Por último, para poder comenzar el ciclo nuevamente, tenemos que recurrir nuevamente a la diástole, pero a la relajación isovolumétrica, es decir, no va a haber cambio de volumen, así que el volumen de fin de sístole va a permanecer igual, y simplemente el ventrículo al relajarse desciende su presión para comenzar nuevamente con el ciclo de vuelta. Todo esto ustedes lo pueden representar, acuérdense, en el loop volumen-presión o en el diagrama de Wigner. Así que una vez que repasan esto, repasen los gráficos. Los ruidos ya los vimos. El tema de las presiones es lo más jodido. La presión en aorta, en aurícula y en ventrículo, por ahí es lo más importante. ¿Está? Así que eso era en cuanto a ciclo cardíaco como tema 18. Creo que sí, perfecto. En la bolilla número 2, fíjense que también vamos a tener el tema 34. El tema 34 dice regulación nerviosa y humoral de la digestión. Me está preguntando acerca de todas las hormonas que se secretan en el tubo digestivo. Así que si tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar las hormonas que se secretan en estómago y en intestino delgado. ¿Tá? Y las de intestino delgado, recuerden que no actuaban en intestino delgado, sino que actuaban en estómago, en páncreas, en hígado. ¿Tá? El tema es el siguiente. Acá aparece en el bolillero el sistema APUD. Fíjense que yo en ningún momento les hablé de este sistema. En realidad, vamos a aclararlo acá, lo estuvimos dando, pero no les dije con ese nombre. ¿Está? Así que, para aclarar esa cuestión, porque las otras hormonas casi todas las dimos, ¿qué es el sistema APUD? Por si el profe les pregunta para que no queden colgados. El sistema APUD en algunos libros también lo van a encontrar como sistema neuroendocrino difuso, o SNED. Sistema neuroendocrino difuso, SNED o sistema APUD, es lo mismo. El sistema APUD entonces, o SNED, o células APUD, es un sistema hormonal paralelo al sistema endocrino, porque nosotros estudiamos sistema endocrino, órganos endocrinos, pero recuerden, el sistema digestivo tiene secreción de muchas hormonas. Algunas son endócrinas, otras tienen efecto parácrino, cuya producción hormonal no proviene de glándulas, sino de células epiteliales aisladas. O sea, dentro de un epitelio de revestimiento, algunas de esas células también producen secreción, que existen en el aparato digestivo, en estómago e intestino delgado. O sea, de las hormonas que estuvimos hablando en tubo digestivo, eso es el sistema APUD o sistema neuroendocrino difuso. ¿Tá? Para repasar, fíjense que el profe acá les pide gastrina, que ya la hemos visto, colecistoquinina, secretina, péptido intestinal vasoactivo, sustancia P, y bueno, neurotensina. Es la única que yo no les di, que acá también les voy a comentar. ¿Tá? Así que recuerden este cuadrito que yo les di a modo de repaso, ¿ah? Pero es para que repasemos acá, pero acuérdense, lo ideal es que ustedes estudien hormona por hormona, bien fino lo que estuvimos dando. Pero para hacer un repaso, entonces acuérdense que la gastrina, por ejemplo, que me pide acá, se secretaba en estómago, en las células G, si estábamos en estómago, en las glándulas pilóricas, o si no, en la primera porción del duodeno también se podían secretar, porque hay muy pequeña cantidad de células G. Recuerden que la gastrina estimulaba la célula parietal para que se produzca ácido clorhídrico, estimulaba a las células SEC, o sea, símil enterocromafines, para que secreten histamina, estimula la contracción del esfínter, por favor corrijan acá, EEI, esfínter esofágico inferior, no EII, esfínter esofágico inferior, y, o sea, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, por eso decíamos que evitaba el reflujo, y estimula el trofismo celular, o sea, estimula la hiperplasia y la hipertrofia, estimula la hiperplasia de las células del estómago,
Por eso tenían un recambio rápido de 3 días más o menos, rápido, 3 a 5 días. ¿Ah? Perfecto, entonces. Les pide acá también la secretina, que ahora lo vamos a repasar igual. Acuérdense que la gastrina, el mecanismo de acción era uniéndose a receptores de CCKB o CCK tipo 2, que era asociado a proteína GQ. Tenemos también a la secretina. Fíjense que la secretina era secretada por las células S del intestino delgado, y acuérdense que la secretina actuaba sobre un receptor de secretina, no tenía nombre raro, asociado a proteína GS, que las funciones que tenía era estimular la secreción de agua, sodio y bicarbonato, tanto en el conducto excretor de los acinos pancreáticos como en el conductillo biliar en el hígado. Recuerden que el conductillo biliar era el que estaba en la tríada portal, ¿está? En los extremos del lobulillo hepático. Si hablamos de la colecistoquinina, recuerden que la colecistoquinina era secretada por las células I del intestino delgado y podía actuar en dos tipos de receptores. Los receptores CCKB, que están en el estómago y que por eso, recuerden que los receptores CCKB son asociados a proteína GQ. Pero ¿qué pasa? Al unirse la colecistoquinina, acuérdense que inhibía a este mecanismo. O sea, producía inhibición competitiva. Les aclaro esto porque muchas veces en el examen, a mí me pasaba, yo decía, si inhibe tiene que ser GI. No, es GQ, pero si se unía a la gastrina, estimula el mecanismo GQ. Si se une la colecistoquinina a ese receptor CCKB, recuerden que ahí produce inhibición competitiva. No se activa el mecanismo. Por ejemplo, eso era en receptor CCKB. Si la colecistoquinina actúa en receptores CCKA o CCK tipo 1, recuerden que estos eran los que estaban a nivel de páncreas y a nivel de hígado y vías biliares. Entonces, en el páncreas, recuerden que estimulaba la secreción del acino propiamente dicho, no del conducto excretor. Ese detalle siempre recuerden, ¿era acino en sí, las células acinarias, o era el conducto? La secretina afecta a los conductos. La colecistoquinina, la parte acinar, el acino propiamente dicho. También estimula la secreción de hepatocitos, pero no de los conductillos biliares. Estimula la contracción de la vesícula biliar para que se vacíe. Estimula la contracción del peristaltismo del conducto de Wilson y del colédoco, pero relaja el esfínter de Oddi, para que tanto la secreción pancreática como la biliar desemboquen en la segunda porción del duodeno. Acá no pregunta somatostatina, pero por las dudas, recuerden que la somatostatina era sintetizada por las células DO delta del estómago, intestino delgado y páncreas. Acuérdense, era la hormona antiliberación. Inhibe la secreción de ácido clorhídrico, si estábamos en el estómago, inhibe la secreción de los acinos pancreáticos y de los conductos excretores del páncreas, inhibe la secreción de bilis por los hepatocitos y la secreción de bicarbonato y agua por los conductillos biliares. Inhibe, o sea, me relaja la vesícula biliar, así que inhibe la secreción de la vesícula biliar. Por ejemplo, bueno, acá no me pide tampoco histamina. Recuerden que la histamina es sintetizada por las células SEC del estómago. Acuérdense que las células símil enterocromafines están tanto en las glándulas gástricas como en las pilóricas. Acuérdense que se une a un receptor de tipo H2, que es asociado a proteína GS, el cual estimula la secreción de ácido clorhídrico en las células parietales. Podemos tener también acá la prostaglandina E2 e I2, que es sintetizada por células endoteliales o por el sistema inmune. Y en estómago me inhiben la secreción de ácido clorhídrico. A ver. Tali dice que si no pide, hablo igual. No. Por las dudas, yo lo que haría es hablar de lo que me pide. Yo por las dudas les muestro lo demás. Cosa que si el profe le dice, bueno, a ver, algo que no esté acá, le hablan. Pero si no les piden, ustedes, si van a hablar ustedes, limítense a explicar lo que dice acá. Si el profe quiere, les va a preguntar otra cosa, como siempre. Ténganlo sabido al tema, pero no hablen más de lo que no se les pide. Eso es siempre el consejo.
Así que acá me dice, ustedes van a tener el programa en la mano, así que van a decir, bueno, profe, acá me pide que hable de gastrina. Le hablan de gastrina. Colecistoquinina, le van hablando de esto. Ahora sí, profe, dice, bueno, háblame de la motilina, porque a veces les pide, bueno, ahí sí le comentan, si no, no. ¿Ah? Perfecto, entonces. En el caso de la motilina, esto fue pregunta de examen oral, sin bolillero, obviamente. En el caso de la motilina, la pregunta que el profe hizo es, ¿qué hormona se secreta durante el ayuno, por ejemplo? Recuerden que la motilina, estamos hablando del tubo digestivo. Obvio que si les habla de hormonas en general, pensemos, ¿qué hormonas se secretan en ayunas? Bueno, motilina en el tubo digestivo. Piensen, el glucagón, ¿no es cierto? Si no hablamos de tubo digestivo, el glucagón se secreta en ayunas, o sea, al disminuir la glucemia se secreta glucagón. Polipéptido pancreático también, ¿se acuerdan que entre comillas se secreta? Así que si me preguntan en general en ayunas, ¿qué hormonas se secretan? Motilina en el tubo digestivo. Pueden anotar por ahí por las dudas si les empieza a querer enganchar esos temas, porque a veces preguntan. ¿Ah? Entonces, en el tubo digestivo, motilina. ¿Por qué? Me estimula el complejo mioeléctrico interdigestivo. Ahora, si me empieza a preguntar otra cosa, glucagón, porque la disminución de la glucemia en ayunas hace que se libere el glucagón. Polipéptido pancreático también, porque se libera entre comidas. Hormona de crecimiento, no se olviden. La hormona de crecimiento es hiperglucemiante. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál era el estímulo que hacía que se libere hormona de crecimiento? La hipoglucemia. Así que, en el tubo digestivo, ¿qué hormona se libera durante el ayuno? Bueno, motilina, obviamente. ¿Qué hormonas se liberan en ayunas? No me están diciendo de digestivo en general. Bueno, motilina en el tubo digestivo, para estimular el complejo. Hormona de crecimiento también, porque la disminución de la glucemia es su principal estímulo. Glucagón también, porque la hipoglucemia es su principal estímulo. ¿Está? Polipéptido pancreático, porque también se libera entre comidas, para regular la secreción del tubo digestivo. ¿Está? Ténganlo en cuenta por si el profe les quiere empezar a mezclar con esas cuestiones. Ahora, el tubo digestivo, como les dije, tenemos la motilina. Recuerden que se liberan por las células MO de estómago o intestino delgado y me estimula al complejo mioeléctrico interdigestivo o complejo motor migratorio, que serían las contracciones de hambre, si recordamos. ¿Tá? Eso, sin bolillero, lo ha preguntado bastante. Tenemos, acá sí pregunta, péptido intestinal vasoactivo. De última pueden ir subrayando lo que sí le van a decir en el oral y lo otro, por las dudas, les puse en el cuadrito. Recuerden que el péptido intestinal vasoactivo es liberado por las neuronas entéricas del plexo de Auerbach, de todo el tubo digestivo. Y, por favor, acá recuerden que tenían que corregir, ya les había dicho cuando dimos el tema. Estimula la relajación del músculo liso digestivo, pueden poner así, o inhibe la contracción del músculo. Acá puse mal, ¿está? Así que de última cambien el signo nomás y ya está. ¿Está? Inhibe es, no estimula. Inhibe la contracción del músculo liso digestivo o estimula la relajación. Como quieran, pero corrijan eso, porque me equivoqué ahí con el signo. Inhibe. Tenemos el GRP. Recuerden que el GRP es el péptido liberador de gastrina. El péptido liberador de gastrina, recuerden que es liberado por las neuronas entéricas, pero del plexo de Meissner en estómago. Solamente a la altura de la célula G, porque estimula, junto con la acetilcolina, por ejemplo, estimula la secreción de gastrina por la célula G. Y después tenemos, por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico, que es liberado por las células K de intestino delgado, lo cual inhibe la secreción de ácido clorhídrico y estimula la secreción de insulina. Por eso, este se llamaba GLRP. Era el otro nombre, ¿se acuerdan? Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. También. O incretina también. Era lo mismo. Perfecto, entonces. Así que, como preguntó recién Tali, no, vamos a hablar en el oral, si les toca, hablen de lo que les pide el bolillero. Ahora, si el profe quiere preguntar, ya saben que él lo puede hacer. Si es más, siempre alguna pregunta les va a tirar. Pero bueno, ya saben, con una pregunta que no sepan no van a desaprobar. Así que si ustedes están bien fijos, bien fuertes con el contenido, no se asusten si le erran algo, no se pongan nerviosos. Yo en el oral le erré a 2 preguntas,
varios chicos que me comentaron, hay un chico que rindió el oral hace poquito de la tercera edad y me comentó que algunas preguntitas no le contestó, pero la mayoría sí, entonces, bueno. ¿no? Bueno, como vimos hace un rato, de cada una de las hormonas que estamos viendo acá, acuérdense de saber la regulación, ¿está? Nosotros la hemos visto todas. Por ejemplo, siempre si estamos en tubo digestivo, acuérdense, regulación mecánica y nerviosa siempre hay. La mecánica, acuérdense que es la distensión, me activa el sistema nervioso entérico, o sea, MESNA, y me va a estimular la secreción. Cuando hablamos de nerviosa, parasimpático estimula, uniéndose a receptores muscarínicos tipo 3, simpático inhibe, uniéndose a receptores beta 2. ¿Está? Y humoral, ahí, bueno, va a depender de cada hormona. Recuerden que en el caso de la gastrina es presencia de alimento en la luz o el pH. Recuerden, el pH que activa o inhibe a la gastrina es opuesto a la somatostatina. Yo les pedí que se acuerden ese tema por las dudas. ¿Ah? pH menor a 1,5 inhibe la secreción de gastrina, pero estimula la de somatostatina. Al revés, pH mayor a 5 estimula la secreción de gastrina, pero inhibe la de somatostatina. ¿Tá? Tengan en cuenta esas cuestiones. Así que, de cada hormona que está repasada en el cuadrito, siempre sepan la regulación. Fíjense, secreción de histamina. Entonces, en estómago dijimos que se secreta gastrina, también en intestino, pero bueno. Y histamina, como hemos estudiado hace un rato. ¿Tá? Somatostatina también. Toda la regulación de cada uno. ¿Está? Porque dice regulación nerviosa y humoral de la digestión. De cada hormona, si se regula, lo van a explicar. ¿Está? Dentro de la secreción pancreática, recuerden que y biliar también, me hablan de colecistoquinina, secretina y somatostatina. Dentro de la secreción hepática y biliar, como estuvimos repasando hace un rato, colecistoquinina, secretina y somatostatina. ¿Tá? Es lo principal que habíamos visto. ¿Tá? Y como saben, acá el resumen está en el cuadro también, así que bueno, le agregué acá lo de los receptores, ¿se acuerdan? En el caso de la colecistoquinina, acuérdense, el receptor CCKA o CCK tipo 1 era asociado a proteína GS y es el que estimula en páncreas básicamente y en hígado. El CCKB o CCK tipo 2 era asociado a proteína GQ y en estómago inhibe la secreción de ácido clorhídrico. La secretina, recuerden que era un receptor asociado a proteína GS, no tenía ningún nombre raro, y en la somatostatina, como era la hormona antiliberación, asociada a proteína GI. No se olviden que la somatostatina también tenía efecto en páncreas endocrino. Acá estamos en digestivo nomás, pero solo para que recuerden. La somatostatina, acuérdense que inhibe la liberación de insulina y de glucagón en el páncreas endocrino y de polipéptido pancreático también. Y a nivel de hipófisis inhibe la secreción de hormona de crecimiento. ¿Ah? Pero eso ya lo habíamos agregado cuando vimos somatostatina. Solo estamos viendo acá digestivo, pero por si el profe les pregunta. ¿Ah? Fíjense que acá, esto sí yo no les había dado, la verdad que ni enterada estaba. Estuve buscando en internet. Fíjense, busquen en internet neurotensina, no van a encontrar nada. Esto fue lo poco que encontré, o en todos los textos más o menos decía lo mismo. Así que, si ustedes saben esto, es una pavada, pero bueno, no hay casi nada de información de esta hormona. La neurotensina, entonces, o NT, es un péptido formado por 13 aminoácidos que se expresan en el cerebro y en las células neuroendocrinas también, cuya función es garantizar la eficiencia de absorción intestinal de las grasas que ingerimos. Es lo poco que se sabe. Estuve buscando también en otras partes de internet. Es una hormona de origen intestinal, sintetizada por las células APUD del intestino delgado, que inhibe la secreción gástrica y estimula la motilidad intestinal y la liberación de glucagón. No me pregunten qué mecanismo de acción tiene o cuáles son los estímulos. Eso es lo que encontré. La verdad que yo no conocía esta hormona, así que bueno, busqué en internet muy poca información, pero bueno, con todas las otras hormonas más, esto poquito que le digan al profe, pero espectacular. ¿Está? Y por último, fíjense que me pregunta acerca de una patología en este tema 34, que es la úlcera péptica. Por suerte, esto lo hemos dado bien. Simplemente lo que yo les decía, no se confundan úlcera con gastritis, eso es lo más importante. Acuérdense que la gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago, en cambio la úlcera péptica es la erosión de la mucosa
gastrointestinal, porque podía ser de estómago o de intestino delgado, que se extiende hasta la muscular de la mucosa. Acuérdense que esta úlcera péptica ocurre por la pérdida del moco que protege al estómago o al intestino delgado, o exceso de ácido clorhídrico, o ambas. ¿Está? Ahí le pueden explicar al profe la diferencia que hay entre úlcera gástrica y duodenal. ¿Está? Por ejemplo, en cuanto a la localización, la más común, pregunta choice, es en la curvatura menor del estómago, en el antro, y en la úlcera duodenal, en la primera porción del bulbo. En cuanto a la causa, fíjense que la principal causa es Helicobacter pylori, por eso hemos estudiado cómo se diagnostica esto. En cuanto a la clínica, lo más común es el dolor epigástrico, que en la úlcera gástrica es, ni bien come el paciente y no se alivia al comer, incluso empeora. ¿tá? En cambio, la úlcera duodenal aparece varias horas después de comer, incluso hasta de noche. Les he agregado otra clínica también cuando hemos estudiado, pero bueno, ¿está? Complicaciones, yo no creo que el profe les tome tanto así. ¿está? Me parece que con la definición, todo esto más el cuadrito, me parece que va a estar bien si ustedes le comentan eso. Por las dudas les puse complicaciones, si quieren agregarle algo más al oral, pero yo no haría tanto hincapié en esto. Léanlo si quieren, si saben, mejor, pero tampoco se desesperen por estudiar complicaciones. Ya los van a aprender en cuarto. Ahora, en el diagnóstico sí. ¿ah? Entonces, complicaciones, signo de interrogación. Si le alcanza el tiempo para leerlo, para comentarle algo al profe, bueno, perfecto. Si no, diagnóstico sí. ¿tá? La endoscopía, que me va a permitir observar las lesiones, ¿tá? para diferenciarlas de las úlceras producidas por un cáncer. Acuérdense que son, las úlceras son lesiones bien delimitadas, de fondo limpio, los pliegues no desaparecen. Podemos hacerle al paciente una radiografía de tórax y abdomen. No hagan tanto hincapié en esto, más en la de la endoscopía. Y sí en el diagnóstico de Helicobacter pylori. Esto yo ya les había explicado cuando vimos todas las patologías que produce el Helicobacter. Por favor, el test del aliento, por favor, estudien bien. El profe preguntó. ¿tá? Recuerden, en el test del aliento le dábamos al paciente que coma urea marcada. Acuérdense que el Helicobacter tiene ureasa, que va a descomponer esta urea en amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco era el que es un buffer que me neutraliza el pH del estómago para justamente que ese pH no me dañe el Helicobacter. El dióxido de carbono, marcado, porque me quedó marcado con sustancia radiactiva, se absorbe a sangre y se elimina por la expiración. Entonces nosotros medimos en el aliento del paciente si tiene ese dióxido de carbono marcado con la sustancia radiactiva. Y si está en el aliento, significa que hay Helicobacter pylori en el estómago. ¿Está? Justamente ya les había contado, da la casualidad, mi viejo tiene esto justo ahora, así que... Y después, bueno, está bueno si le comentan el tratamiento, que son los alimentos que no puede consumir y algunos que otros fármacos. Yo haría hincapié en fármacos que sí o sí tienen que saber, como por ejemplo los antagonistas H2. Recuerden que la ranitidina, si quieren, nómbrele al profe, pero díganle que hoy en día ya no se usa más, porque tiene muchos efectos adversos, problemas hasta de cáncer puede provocar. Pero bueno, antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones, yo con esos dos fármacos diría que está bueno si se los acuerdan, porque lo hemos visto en gastro, está en estómago. Así que bueno, perfecto. Esperen que, buenísimo entonces. Vamos a ir